Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de uno de los temas que lo adelantamos en la apertura y fue la confirmación del gobierno, hablando de la comitiva del FMI para renegociar un acuerdo que estaba caído. ¿No es así, Rulo de la Torre? Exactamente, por incumplimiento de las metas con el fondo ya desde mediados del año pasado este acuerdo no se está cumpliendo. Recordemos que hubo un pedido especial del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, para un adelanto de los desembolsos hasta fin de año, más allá de que el acuerdo no se cumplió. Esta respuesta demoró 4 meses, lo cual provocó el disgusto del ministro Massa, porque consideró que esto era parte de un boicot que le estaba haciendo el FMI, e inclusive, recordemos, después de la votación de las PASO en el mes de agosto, Argentina debió devaluar una primera devaluación del 21% que Massa se encargó de explicar que era por imposición del fondo para poder recibir ese desembolso. Bien. Ahora el panorama es el siguiente. ¿Cuánto hay que pagarle al FMI? Este mes hay que pagarle 1.961 millones de dólares, de los cuales el primer vencimiento vencía la semana que viene, exactamente una semana, el 9 de enero. Pero el jueves llega una misión del Fondo Monetario Internacional para iniciar lo que el gobierno de Javier Milei dice va a ser una renegociación de todo el acuerdo. En principio, estos vencimientos, que en realidad son 2 vencimientos que suman 1.961 millones, ya avisó Argentina que los traslada a fin de mes. Esto es una facultad que tienen todos los deudores del Fondo Monetario Internacional, países que además son miembros del fondo, para trasladar dentro del mes y que esto no se considere default o retraso en el pago. Por lo tanto, ya sabemos que 1.961 millones de dólares van a vencer a fin de mes. Antes, te cuento que hay un vencimiento de los bonos privados por 1.500 millones. Es decir, ya se hace una cifra de casi 3.500 millones que para los recursos que tiene la Reserva del Banco Central no es menor, es bastante complicado. Fíjate cómo sigue el cronograma. Febrero son solamente intereses, por eso baja la cifra de 800 millones de dólares aproximadamente. Abril vuelve... Es elevada igual, ¿no? ¿Cómo? Por ser intereses, claro, es elevada. Cuando se arrima a los 2.000 millones son vencimientos de capital. El resto son intereses. Por eso tenemos 1.961 acá, 800 millones ahí en febrero. Abril, mirá vos, nos perdonan marzo, no hay vencimiento. 1.922 millones. Mayo vuelve a haber vencimiento de intereses por 743. Y así sigue. Julio, agosto, noviembre, un total de aproximadamente 7.500 millones de dólares que lo tenemos acá. Lo tenemos acá ya. Esto es los vencimientos del año. Esto es lo que el gobierno de Javier Milei quiere renegociar. Trasladar estos vencimientos para más adelante y ver qué acuerdo puede hacer respecto a las metas. Según dice el propio gobierno, las metas que tiene el propio gobierno son mucho más duras que la del Fondo Monetario Internacional. Medidas que tienen que ver con emisión monetaria. La postura del gobierno es no emitir dinero directamente, con lo cual llevaría a 0 en la emisión. ¿Qué pasa con las reservas? Promete acumular reservas, por eso es una devaluación tan importante. La primera de esta gestión, y yo te anticiparía que la segunda no está muy lejos en el tiempo, también dentro del primer trimestre me parece que vamos a tener novedades. La tercera tiene que ver con la gran bandera que tiene el gobierno de la Libertad Avanza, que es la reducción del déficit fiscal, el gran ajuste fiscal, que si avanzaran todas estas medidas que Milei lanzó con el DNU y la ley ómnibus que envió el Congreso, obviamente se cumplirían a costa de un sacrificio enorme de la economía argentina. Por eso, en esos términos va a ir la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y la expectativa del gobierno de llegar a un acuerdo. Que conforme al fondo, no sé si le va a conformar tanto al pueblo argentino lo que se resuelve. Bueno, yo te seguí, por supuesto, y sabía más o menos para dónde ibas. Nos quedamos con esto, se verá el jueves, ¿no? Las novedades. Se verá el jueves. Primer capítulo de una negociación que, como se trata de un gobierno nuevo, es el primer paso formal. Recordemos que ya Milei fue de visita a Washington a verse con funcionarios del fondo, pero como presidente electo todavía no ha asumido, lo cual fue simplemente un evento de conocimiento, de conocerse las caras, pero no más que eso. Ahora vamos a ver, ya con los datos sobre la mesa, hacia dónde avanza esta negociación. Gracias, Rulo.